Buenas tardes a las personas que están conectadas. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Vilenka Muñoz, soy psicóloga del equipo de Humana Consultores. En esta ocasión vamos a revisar lo que es este webinar abierto, cuyo nombre es Familias que escuchan, comunicación afectiva en el hogar. Los objetivos que vamos a revisar en este webinar son los siguientes. Uno, proporcionar psicoeducación sobre temáticas relacionadas evidentemente a la salud mental. Dos, promover herramientas de autorregulación y de resolución colaborativa para afrontar conflictos en contextos familiares. Y tres, fomentar habilidades comunicativas para fortalecer los vínculos familiares desde la empatía. Los contenidos que vamos a revisar son, primero que todo, la definición, la importancia y el impacto que tiene la comunicación afectiva, los principios y las diferencias que existen entre la observación y el juicio respecto a la comunicación no violenta. Luego vamos a ver los componentes, los principales obstáculos y ejercicios de refuerzos para promover la escucha activa. También vamos a revisar la definición y la importancia en la comunicación familiar de la asertividad, las estrategias de regulación emocional y las herramientas de resolución como gestión del conflicto. Y finalizamos con la conclusión. Vamos a partir entonces por lo que conocemos como comunicación afectiva, entendiendo qué es y por sobre todas las cosas cuál es su importancia e impacto. Para comenzar, vamos a describir el hecho de que la comunicación afectiva es la capacidad de expresar y recibir emociones de manera clara, respetuosa y empática en nuestras interacciones que mantenemos con otras personas. Tenemos que también entender, obviamente, que va más allá de transmitir información, sino que lo que realmente busca es conectar emocionalmente con la otra persona, generando así vínculos de confianza, comprensión, cercanía y, por sobre todas las cosas, empatía. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice, la manera en cómo nosotros hacemos llegar el mensaje al resto de personas. Incluye, por tanto, el tono de voz, el lenguaje corporal y la intención emocional, y también favorece la comprensión mutua y la validación emocional dentro de las personas que habitan un mismo hogar. ¿Cuáles son las características claves de la comunicación afectiva? Primero que todo, la empatía, que es básicamente ponerse en el lugar del otro para comprender las emociones. La escucha activa, prestar atención plena sin interrumpir ni juzgar, es lo que se llamaríamos como más que escuchar, tenemos que oír. Ujú. También tenemos el lenguaje emocional, nombrar lo que sentimos y necesitamos con claridad. Coherencia verbal y no verbal, alinear palabras, tono de voz y lenguaje corporal, que sean coherentes, que sean cohesivos, para que entreguen básicamente un mismo mensaje. Y también tenemos la última característica, que es el respeto y la autenticidad, en donde se busca expresar lo que sentimos sin herir ni manipular a los demás. ¿Cuál es la importancia y el impacto de la comunicación afectiva? Primero que todo, porque fortalece las relaciones, es decir, favorece lo que es la conexión emocional y la empatía, creando por lo tanto un ambiente de confianza en los miembros de una misma familia. Reduce los conflictos, ya que al expresar nuestras emociones de manera clara, evitamos mucho malos entendidos. Promueve el bienestar emocional. Nos sentimos escuchados, comprendidos y eso hace que automáticamente mejore la autoestima y el sentido de pertenencia de cada integrante de un vínculo familiar. También es indicio de que la existencia de la autorregulación emocional es sinónimo básicamente de bienestar emocional. También una de las importancias e impacto más significativo es el hecho de que fomente la resolución colaborativa de problemas y conflictos que puedan darse en un contexto familiar, ya que se prioriza el entendimiento mutuo y promueve la resolución pacífica de desacuerdos y el respeto por las diferencias individuales. No se trata de ganar lo que de alguna otra manera estemos discutiendo con otra persona, sino más bien de que todos entendamos el mismo punto. Ejemplos concretos de lo que conocemos como comunicación afectiva dentro del entorno familiar. Por ejemplo, ¿cuál es la situación? Nuestro hijo adolescente llega molesto del colegio y lanza la mochila sin hablarle a nadie. Ujú. ¿Qué respuesta, perdón, sería atingente a la comunicación afectiva?
Decirle, por ejemplo, veo que tuviste un mal día, ¿quieres contarme qué pasó? Estoy aquí para escucharte cuando sea que estés listo. ¿Qué logramos con esto? Validamos la emoción, es decir, la frustración en este caso de este hijo adolescente, evitamos juzgar sin presionar, ujú, y por lo tanto abrimos espacio de escucha empática, que este adolescente nos hable cuando se sienta listo y que aún así validemos el hecho de que su frustración no es algo netamente negativo, sino que es algo que tarde o temprano podemos llegar a resolver juntos, pero para eso necesitamos conocer efectivamente qué le pasó a este adolescente. Ujú. Y así abrimos este espacio más bien como de confianza y de validación. Otro ejemplo, ¿cuál es la situación? Tu pareja olvidó algo importante que tú le habías pedido. ¿Cuál sería una respuesta con comunicación afectiva? Me sentí triste cuando noté que no recordaste lo que hablamos ayer. Para mí era importante, me gustaría que lo tengamos más presente la próxima vez. ¿Qué logramos con esto? Expresamos una emoción, es decir, decimos nos sentimos tristes. Sin embargo, una de las cosas más importantes es que con nuestra forma de hablar, con nuestro diálogo, evitamos culpar a otros y, de tanto, planteamos una necesidad con claridad. Cuando nosotros culpamos a otros, generalmente en virtud de un descontento con la pareja, algo que de alguna u otra manera nos haga sentir mal, si nosotros buscamos la culpabilidad, el hecho de decir, tú hiciste esto y por tanto esto me hirió, vamos a lograr que la otra persona por lo general se ponga a la defensiva. Ujú. Por lo tanto, eso es una de las cosas que tenemos que evitar en torno a nuestro tono de voz, a la manera que nos damos a conocer y las palabras que utilizamos. Y un tercer ejemplo, cuya situación es un familiar mayor dentro de la familia, está repitiendo una historia y alguien del grupo se impacienta. ¿Cuál sería una respuesta con comunicación afectiva? Me encanta cuando compartes estas historias, siempre nos ayudan a conocerte más. ¿Podrías contarnos cómo terminaba esta? Ujú. ¿Qué logramos con esto? Validar la importancia emocional del recuerdo y mostramos por sobre todas las cosas aprecio, sin descalificar al otro, sin faltarle el respeto y sin hacerlo sentir como que lo que dice no importa. Ujú. Ya que había una persona en esta situación que se estaba impacientando y probablemente dejó de prestar atención o buscó interrumpir. Ujú. Pasemos a lo que conocemos como comunicación no violenta por sus siglas CNP. Vamos a revisar cuáles son los principios de esta comunicación no violenta y las diferencias que existen entre observación y juicio. La comunicación no violenta, desarrollada por este autor que se llama Marshall Rosenberg, se basa en cuatro principios fundamentales que permiten, perdón, comunicarnos de forma empática, clara y respetuosa. Los cuatro principios son los siguientes. La primera es la observación sin juicio, la cual consiste en describir lo que ocurre de forma objetiva, sin interpretar ni evaluar. Por ejemplo, una observación con juicio sería decir, siempre llegas tarde porque no te importa. Mientras que una observación sin juicio sería decir, en las últimas tres reuniones llegaste 15 minutos después de la hora acordada. ¿Por qué no importa? O sea, ¿por qué importa básicamente seguir este principio? Porque evita que la otra persona se sienta atacada o se ponga a la defensiva y por lo tanto facilita el diálogo al momento de destacar una situación que quizás está ocurriendo y que causa cierto conflicto. Si nosotros asumimos que a esa persona no le importa y que por lo tanto llega tarde a los compromisos o a las reuniones que tenemos acordadas, vamos a hacer que la persona se ponga en una predisposición ya un poco más a la defensiva. Ujú. Y es probable que la respuesta que obtengamos desde esta persona no vaya a ser muy positiva. Mientras que la observación sin juicio, tal cual como lo describíamos anteriormente, habla de describir lo que ocurre de forma objetiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que sí ocurre? Que es las últimas tres reuniones, la persona llegó 15 minutos tarde después de la hora acordada. Sin embargo, en el ejemplo en donde no se debería hacer, nosotros no sabemos si a esa persona no le importa. Ujú. Podemos suponer, podemos presumir, podemos de alguna u otra manera adivinar, pero corremos el riesgo de equivocarnos. Otro de los principios es la expresión de sentimientos, lo cual implica reconocer y comunicar cómo nos sentimos ante lo que observamos.
Un ejemplo, me siento frustrado, estoy preocupado, siento alegría. Decir objetivamente qué es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué importa? Porque nos conecta con nuestra experiencia interna y permite que los demás comprendan nuestro estado emocional. Cabe destacar que esto se basa en uno de los principios claves de la comunicación, en donde nosotros decimos que no podemos pretender que el otro sepa lo que yo pienso o lo que yo siento si yo no se lo digo. Y también aplica de la misma forma viceversa. Yo no sé lo que el otro piensa o siente si el otro no me lo dice. Nuevamente, puedo suponer, puedo adivinar, puedo predecir, pero estoy bajo el riesgo de equivocarme y que esos errores puedan generar malos entendidos. El tercer característica clave de lo que es la comunicación no violenta, el tercer principio, es la identificación de necesidades, en donde detrás de cada emoción hay una necesidad satisfecha o insatisfecha. Ujú. Por ejemplo, decir me siento frustrado porque necesito colaboración. Estoy tranquilo porque valoro el respeto mutuo. Ujú. Si no hubiese respeto mutuo, habría una necesidad insatisfecha. Entonces podría decir nuevamente, me siento frustrado porque necesito de colaboración. ¿Por qué importa? Porque nos ayuda a entender qué es realmente importante para nosotros y para los demás. Y finalmente el último principio es la petición clara y concreta, en donde se formula una solicitud específica y realizable basada en la necesidad que identificamos. En vez de decir, deja de ser así, podríamos decir, ¿podrías avisarme la próxima vez si vas a llegar tarde? Ujú. Podríamos decir el primer ejemplo, este que no deberíamos poner en práctica, esto de deja de ser así porque la persona nuevamente llegó tarde, porque la persona es impuntual, porque la persona de alguna otra forma volvió a tener un altercado o algo por el estilo. Sin embargo, hay una diferencia bastante grande entre decir deja de ser así a decir podrías avisarme la próxima vez si vas a llegar tarde. Acá expresamos una solicitud específica y que la otra persona puede llegar a realizar para sentirnos más tranquilos. Ujú. ¿Por qué importa? Porque facilita la cooperación y evita nuevamente los malos entendidos que pueden generarse a raíz de no comprender lo que estamos pidiendo y no expresar claramente nuestras necesidades en virtud de las situaciones concretas en las cuales nos veamos presentados. Importante recordatorio en torno a los principios de la comunicación no violenta es la comunicación no violenta no es hablar bonito o ser netamente condescendiente con la otra persona, sino es más bien hablar con conciencia y con conexión entre nuestras palabras y lo que queremos dar a conocer. Acá vamos a ver la diferencia entre observación y juicio. La observación es una descripción objetiva de lo que vemos, escuchamos y experimentamos, sin añadir interpretaciones, etiquetas o valoraciones personales. Por ejemplo, es decir, durante la conversación miraste tu teléfono 3 veces o llegaste 20 minutos después de la hora acordada. Los puntos claves de la observación son los siguientes. Primero que todo, se basa en hechos verificables. Cualquier persona presente podría estar de acuerdo con lo que se describe y no genera la necesidad de ponernos a la defensiva. Mientras que el juicio es una evaluación subjetiva que incluye opiniones, críticas o suposiciones sobre la intención o carácter de la otra persona. Nuevamente tiene carácter netamente personal, como por ejemplo decir, no te importa lo que digo, o decir, siempre llegas tarde porque eres irresponsable. Ujú. Una de las cosas de la observación, tal cual como describimos, lo podemos ver, otros lo pueden ver. El juicio solamente es algo que yo percibo, es personal. ¿Mm? Los claves de la emisión de un juicio son los siguientes. Primero que todo, mezcla hechos con interpretación personal. Puede activar, perdón, la defensa o el rechazo del otro. Refleja nuestras necesidades o emociones no expresadas. Pasemos a la escucha activa. Vamos a conocer los componentes, los obstáculos y los ejercicios de refuerzo. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es una habilidad comunicativa que implica, primero que todo, prestar atención plena, empática, consciente a lo que la otra persona está diciendo con el objetivo primordial de comprender su mensaje en profundidad.
no solamente sus palabras, sino que sus emociones, necesidades y las intenciones que hay detrás de estas mismas palabras. ¿Qué es la diferencia de simplemente oír? Oír básicamente es un proceso pasivo. Percibimos sonidos sin necesidad de prestar atención. Ujú. Pero escuchar activamente es un proceso intencional, activo. Implica concentración, empatía y respuesta adecuada. Los componentes de la escucha activa son los siguientes. Tenemos, primero que todo, la presencia, que es estar totalmente disponible para la otra persona, tanto física como mentalmente. Estoy quizás sentado frente a una persona, pero también mi atención debe estar puesta en lo que la otra persona me está dando a conocer. Implica, por lo tanto, dejar de lado distracciones, como por ejemplo el celular o los pensamientos propios que podrían abstraerme cuando yo estoy conversando con otra persona. Se expresa con contacto visual, postura abierta y lenguaje corporal receptivo. Un ejemplo, inclinarse ligeramente hacia adelante mientras alguien habla, mostrando interés genuino. Ujú. Otro de los componentes claves, la retroalimentación, la cual consiste en demostrar que estamos básicamente comprendiendo lo que el otro dice. Ujú, y validamos, por lo tanto, su mensaje. Puede ser verbal, entiendo, escucho, quieres decir qué, para comprobar efectivamente que estamos entendiendo lo que la otra persona quiere decir, o no verbal, asentir con la cabeza, sonreír suavemente, mantener el contacto visual, y además también incluye parafrasear o resumir lo escuchado, como lo que yo les comentaba recién, para confirmar comprensión. Un ejemplo de esta retroalimentación es decir, entonces te sentiste frustrado porque no se consideró tu opinión. ¿Es así? Si la otra persona me dice, sí, es justamente esto, entonces efectivamente nosotros estamos comprendiendo el mensaje que el otro me está dando a conocer. Si efectivamente la persona me dice, no, no se trata de esto, así damos la oportunidad de que la otra persona pueda corregirnos y podamos entender plenamente el mensaje sin caer en malos entendidos. Otro de los componentes es la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, reconociendo y validando las emociones de esta persona sin juzgar. No se trata de estar de acuerdo, sino de comprender desde su perspectiva. La empatía crea un espacio seguro, principalmente para la expresión emocional. Y tenemos ejemplos en frases tales como ¿tiene sentido que te sientas así? O imagino que eso fue difícil para ti. ¿Cuáles son los beneficios de practicar la escucha activa? Mejora la calidad de las relaciones personales y familiares, reduce malos entendidos y conflictos, fomenta la confianza y la conexión emocional entre las personas de la familia y aumenta la autoestima de quien se siente escuchado, porque se siente valorado, porque se siente reconocido. Acá vamos a ver los obstáculos más comunes de la escucha activa en el hogar, lo cual impide justamente que esta escucha activa se lleve a cabo. Uno de los obstáculos más comunes y normales, por así decirlo, hoy en día dentro de las familias en cuanto a a la escucha activa son las distracciones del entorno. La televisión encendida, los celulares, los distintos tipos de tareas domésticas o las notificaciones constantes. Estas interrupciones evidentemente desvían la atención y reducen la calidad del diálogo. Si yo estoy hablando con una persona que constantemente está revisando su teléfono porque le están llegando múltiples notificaciones de distintas aplicaciones de mensaje e incluso de trabajo, evidentemente lo que la persona vaya a comprender de mi mensaje quizás no va a ser el 100%. Ujú. O se va a quedar con una previsualización muy superficial de lo que fue mi mensaje y eso puede tender a malos entendidos futuros si es que efectivamente lo que yo le estoy comentando a esta persona es importante. Otro de los obstáculos es la atención dividida o la mentalidad multitarea. Escuchar mientras se piensa en la respuesta, en lo que se va a hacer después o en preocupaciones personales. Esto básicamente impide comprender el mensaje completo y emocional del otro. Otro obstáculo, los juicios y las suposiciones, que es básicamente interpretar lo que el otro dice desde prejuicios o creencias personales. Por ejemplo, ya sé lo que vas a decir o siempre exageras. Genera malos entendidos y bloqueo emocional. Porque si yo, por ejemplo, le digo a una persona que me está hablando sobre un problema o una situación difícil, es que tú siempre exageras, esa persona probablemente va a dejar de contarme las cosas.
porque evidentemente esa persona no se siente como que está exagerando, me está contando las cosas porque probablemente le afectan, le molestan. Ujú. Pero si yo tomo esta respuesta y se la hago saber, es probable que la persona se bloquee emocionalmente y pretenda no decir más lo que de alguna otra persona de alguna otra forma para esta persona fue algo importante desde un inicio. Interrupciones constantes, cortar al otro antes de que termine de hablar. Esto transmite desinterés o impaciencia y puede generar frustración o cierre emocional nuevamente. Falta de validación emocional, minimizar lo que el otro siente, por ejemplo, decir no es para tanto o cambiar de tema rápidamente. Esto, una vez más, bloquea la expresión emocional y debilita la confianza entre los miembros de esta familia. También tenemos el lenguaje corporal cerrado como un obstáculo, brazos cruzados, evitar el contacto visual o mirar el celular mientras se habla. Comunica por lo general desinterés, aunque las palabras incluso digan lo contrario. Y también tenemos otro obstáculo llamado responder con soluciones en vez de empatía. Saltar directamente a, entre comillas, arreglar el problema o una situación en particular sin escuchar completamente la situación. Es decir, antes de que la persona termine de contarme cuál ha sido su problema, yo ya le estoy diciendo, pero es que tú lo que deberías hacer es esto. Pero es que no has probado hacer esto y quizás efectivamente la persona ya lo ha probado. Ujú. Y aún así no ha podido solventarlo. Por eso me lo está contando. A veces hay que tener en consideración de que las personas solamente quieren ser escuchadas, no buscan una solución inmediata. A veces solamente quieren desahogarse en virtud de lo que le está afectando. Por lo tanto, yo debo esperar que la persona termine para de alguna otra forma conocer también sus necesidades. Y los ejercicios para mejorar la escucha activa en contextos de familia. Primero que todo tenemos el espejo emocional, cuyo objetivo es practicar la retroalimentación empática. El ejercicio se basa en donde una persona habla durante 2 minutos sobre algo que le preocupa o le emociona. La otra persona escucha sin interrumpir y luego repite lo que entendió, incluyendo emociones como, entonces te sentiste frustrado porque no se consideró tu opinión. ¿Es así? Acá aplicamos básicamente el parafraseo y el resumen de lo que entendimos que la otra persona me dijo. Y la aplicación es ideal para padres e hijos o entre parejas. Otro ejercicio que también podemos poner en práctica es el cambio de roles, cuyo objetivo es fomentar la empatía y la comprensión mutua. El objetivo, el ejercicio, perdón, es cada persona representa el rol del otro en una situación reciente de conflicto o malentendido. Por ejemplo, el hijo actúa como el padre y el padre después puede actuar con el hijo. De esa manera es útil para comprender cómo perciben ambas personas la comunicación o cómo perciben básicamente el problema, pero también cómo lo están haciendo saber. Y el tercer ejercicio que se puede poner en práctica para fomentar lo que es la escucha activa es el juego de preguntas abiertas, cuyo objetivo es estimular la curiosidad y la conexión emocional. El ejercicio es, por ejemplo, cada persona formula preguntas abiertas como ¿qué fue lo más difícil en tu semana? O ¿qué te gustaría que hiciera diferente? Las preguntas abiertas son aquellas que no necesariamente se tienen que responder con un sí y un no. Ujú. Acá le damos espacio a las personas para que se explayen un poco, para que hablen, para que de alguna u otra forma comenten aquellas cosas que le estamos preguntando. Ujú. Y la aplicación ideal para fortalecer sobre todas las cosas los vínculos entre los padres e hijos, parejas. Ujú. Pasemos al punto 4, la asertividad, en cuya vamos a conocer lo que es la definición y su importancia principalmente en la comunicación familiar. Primero que todo, ¿qué es la asertividad? La asertividad es un estilo de comunicación que permite expresar pensamientos, necesidades y emociones de forma clara, directa y respetuosa, es decir, sin agredir ni someterse. Es un punto medio básicamente entre lo que conocemos como la agresividad, la imposición y la pasividad, es decir, la sumisión, y es clave para establecer relaciones sanas y por sobre todas las cosas equilibradas. La asertividad no solo mejora la comunicación, sino que también promueve el autocuidado emocional y el respeto mutuo.
Las características que tiene una persona asertiva son las siguientes. Primero que todo, se comunica con honestidad y respeto. Sabe decir que no sin culpa y pedir lo que se necesita sin miedo. Escucha activamente y valida las emociones ajenas. Mantiene el autocontrol emocional en situaciones difíciles y defiende sus ideas sin imponerlas. Acá vamos a ver explícitamente lo que son las diferencias entre estos tres puntos. El estilo comunicativo partimos con la asertividad. ¿Cómo se expresa? Expresa lo que se piensa y lo que se siente con respeto. Se escucha activamente, que busca defender sus derechos sin dañar a otros. ¿Cuáles son las consecuencias? Mejora la autoestima, fortalece vínculos, reduce conflictos. Sin embargo, la agresividad, ¿cómo se expresa? Impone su punto de vista. Usa un tono autoritario o despectivo, que busca satisfacer sus necesidades a costa de los demás. Las consecuencias genera miedo, resentimiento y por sobre todas las cosas deterioro en las relaciones. Y la pasividad, ¿cómo expresamos esta pasividad? Evitando expresar lo que pensamos o lo que sentimos. Cedemos ante los demás. ¿Qué busca esta pasividad? Evitar el conflicto, aunque implique sacrificarnos. Y las consecuencias, acumulamos frustración, mantenemos una baja autoestima y mantenemos relaciones desequilibradas como en un conflicto de poder. La asertividad en contextos familiares es una herramienta muy importante y fundamental para construir relaciones sanas, prevenir conflictos y fomentar un ambiente de respeto y confianza. Primero que todo, porque fortalece los vínculos afectivos, permite así expresar emociones y necesidades sin herir ni someternos. Fomenta la confianza y la autenticidad entre los miembros del hogar, sin ser quienes realmente no son o sin de alguna otra forma ser alguien que no son para intentar mantener felices a otros. Previene también y resuelve conflictos, evita la acumulación de tensiones o los resentimientos, facilita el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas, que sería totalmente lo contrario que busca el estilo comunicativo agresivo. Promueve el respeto mutuo. Cada persona se siente escuchada y valorada, se establecen límites claros sin recurrir a la agresividad. Y también es sumamente importante cuando se es padre porque modela habilidades emocionales para niños y adolescentes. Enseña a expresar lo que sienten y piensan con claridad y también favorece el desarrollo de una autoestima saludable. Es decir, si los padres de un miembro familiar expresan lo que de alguna u otra forma piensan y sienten desde una comunicación asertiva, le estamos dando un modelaje a los niños o adolescentes, los hijos en particular de esta familia, que decir lo que yo pienso y lo que yo siento mientras yo mantenga el respeto mutuo entre las personas involucradas en esta comunicación es algo positivo. Por lo tanto, no debería callarme solamente porque incluso lo que yo pueda decir es algo quizás que me genera como cierta incomodidad. Ujú. Decir que estoy triste, decir que estoy enojado o decir que esta situación en particular me afecta no es algo malo. Los demás también tienen que saberlo para que de alguna u otra forma intentemos resolver los conflictos existentes. Acá, nuevamente otros ejemplos con estos tres estilos comunicativos. La situación. Un hijo no colabora con las tareas. Desde la comunicación pasiva decimos no digo nada para evitar pelea. Desde la comunicación agresiva le recriminamos a este hijo diciéndole eres un flojo y nunca ayudas. Mientras que de la comunicación asertiva, este hijo nos podría llegar a decir me siento sobrecargado, ¿podemos repartir las tareas de forma más equitativa? Otra situación, un padre quiere tiempo a solas. La comunicación asertiva haría que este padre diga no importa, me adapto a lo que los demás quieran. La comunicación agresiva daría a conocer su necesidad diciendo déjenme en paz porque necesito silencio. Y la comunicación asertiva diría necesito un momento para mí, ¿podemos hablar más tarde? Y otra situación que tenemos, un adolescente quiere opinar sobre una decisión familiar. Este adolescente, desde la comunicación pasiva, diría, mejor no digo nada, porque no me van a escuchar. Desde la comunicación agresiva, se haría escuchar, básicamente diciendo, siempre hacen lo que quieren sin mí. Y desde la comunicación asertiva, me gustaría compartir mi opinión sobre esto. ¿Podemos conversarlo entre todos?
Expresar necesidades, límites y emociones con asertividad. ¿Mm? Primero que todo, ¿qué hace que esto nos favorezca y por qué sería ideal que lo pongamos en práctica? Primero que todo, porque esto nos permite conectar con nosotros mismos antes de comunicar. Identificar lo que sentimos. ¿Es enojo, tristeza, frustración, alegría? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Me pregunto, ¿qué necesito en esta situación? ¿Qué límite se está cruzando? Ujú. También debo intentar reconocer lo que son mis emociones y mis necesidades como un primer paso para expresarlas con claridad. Si yo no sé lo que pienso o lo que siento, tampoco se lo puedo dar a conocer al otro y tampoco puedo esperar que el otro me lea la mente. Por lo tanto, la primera persona que debe estar clara en torno a lo que yo siento, colocarle un nombre básicamente a esto, soy yo. Ujú. Otra cosa que favorece la expresión de necesidades, límites y emociones bajo el contexto de la asertividad es usar un lenguaje asertivo y empático, ser directo y claro, sin rodeos ni mucho menos agresividad, evitar generalizaciones como un siempre o nunca que suelen activar defensas en las otras personas. Es decir, podemos decir yo necesito más tiempo para descansar en vez de decir tú nunca me dejas en paz, ya que acá hay un ejemplo en donde yo expreso una necesidad desde mi punto de vista, en vez de atacar a la otra persona apuntándola con un dedo, diciéndole que tú nunca me dejas descansar. También necesitamos expresar nuestros límites con firmeza. Tenemos que entender que un límite no es un castigo, sino que es una forma de autocuidado. Podemos decir no sin sentir culpa. Decir no también es decir sí a nuestro bienestar personal. Un ejemplo, prefiero no hablar de ese tema ahora, necesito un momento para calmarme. O te escucho con gusto, pero no acepto que me hables de ese tono. Otra cosa importante es validar nuestras emociones y por sobre todas las cosas también del otro cuando hablamos de aspectos comunicacionales. Reconocer lo que sentimos sin juzgarlo. Ujú. Me siento incómodo cuando se interrumpe mi espacio personal. También podemos mostrar empatía por la otra persona. Entiendo que estés molesto y al mismo tiempo necesito que hablemos con respeto. Ujú. Otra forma importante de lo que implica expresar necesidades, límites y emociones es ser coherente entre lo que yo digo y cómo lo digo. Mi tono de voz, mi postura y mi expresión facial deben acompañar mi mensaje para evitar lo que son los mensajes dicotómicos o que de alguna otra forma puedan generar nuevamente malos entendidos. La comunicación no verbal representa más del 70% del impacto emocional del mensaje. Si yo digo estoy feliz con este regalo que tú me estás haciendo, pero mi tono, mi postura corporal, mi expresión facial demuestran lo contrario, esa persona, es decir, la que me hizo este regalo, podría llegar a entender que yo se lo estoy diciendo solamente por decírselo, porque me hizo un regalo, no porque realmente lo sienta, y esa persona evidentemente podría llegar a sentirse bastante mal. Pasemos a la gestión del conflicto, que es la regulación emocional y las herramientas de resolución. ¿Qué entendemos por conflicto? Un conflicto es una diferencia de opiniones, necesidades o valores entre personas. Aunque suele generar incomodidad, no es necesariamente negativo, ya que un conflicto también puede ser una señal que algo necesita atención, ajuste o incluso transformación. Ver el conflicto como una oportunidad de crecimiento es un cambio de perspectiva muy poderoso que transforma la forma en que nos relacionamos con los demás y también con nosotros mismos. ¿Por qué lo podemos ver como una oportunidad? Porque fomenta el autoconocimiento, ya que nos obliga a revisar nuestras emociones, límites y necesidades, porque fortalece las relaciones. Cuando se gestiona con respeto, el conflicto puede profundizar la confianza y la comprensión mutua porque desarrolla habilidades emocionales como la empatía, la escucha activa, la regulación emocional y la comunicación asertiva. Y también porque impulsa el cambio, ya que nos invita a salir de patrones rígidos y busca soluciones creativas y colaborativas. Estrategias de regulación emocional frente al conflicto. Primero que todo tenemos la autoconciencia emocional. Reconocer nuevamente lo que estamos sintiendo antes de reaccionar. Preguntarnos, ¿estoy molesto por lo que pasó ahora o por algo que se viene acumulando con el tiempo? Necesitamos nombrar la emoción, reducir su intensidad
y así que esto nos permita responder con una mayor claridad al momento de darle a conocer a la otra persona cómo nos estamos sintiendo. Otra estrategia, la respiración consciente. Una técnica simple y efectiva, inhalar 4 segundos, sostener 4, exhalar 6. Ayuda a reducir la activación fisiológica del enojo o de la ansiedad y podemos practicarla antes de responder o durante una pausa en la conversación. La respiración consciente, lo ideal es que siempre sea abdominal. Cada vez que yo inhalo, inflo el vientre, cada vez que yo exhalo, desinflo el vientre. Y esa es la que ayuda básicamente a esta reducción en cuanto a la activación fisiológica del enojo o la ansiedad porque fomenta el relajo. Otra de las estrategias es la escucha activa y la validación. Escuchar sin interrumpir ni preparar nuestras respuestas mientras que el otro habla. Validar no significa estar de acuerdo, sino reconocer la emoción del otro. Por ejemplo, entiendo que esto te haya molestado y me gustaría que lo resolvamos juntos, pero no significa que quizás yo voy a estar de acuerdo con el accionar que tuvo esta otra persona solamente porque estaba molesto. Validamos que esté molesto, sí, no necesariamente cómo reaccionó ante esta molestia. Otra estrategia, el tiempo fuera emocional, también conocido como time out. Si la emoción es muy intensa, tenemos que tomarnos un momento para calmarnos antes de continuar. Y podemos aclararlo con respeto. Necesito unos minutos para pensar y luego seguimos conversando. No es escapar, sino más bien darme una pausa para evitar que digamos o hagamos cosas que no queremos decir o hacer, en medio especialmente de un conflicto. Otra estrategia, el reencuadre cognitivo, que es cambiar la interpretación del conflicto. No es que la otra persona me quiera atacar, quizás está expresando su frustración de manera torpe. Ujú. Esta técnica ayuda a bajar la reactividad emocional y a responder con muchísima más empatía. Y también tenemos lo que es buscar soluciones colaborativas. En vez de ganar una discusión, podemos enfocarnos en resolver el problema juntos. Podemos preguntar, ¿qué podemos hacer para que esto funcione para ambos? En vez de intentar probar que mi punto de vista es más importante que el del otro. Y también tenemos acá lo que es la resolución de conflictos con un enfoque colaborativo. Podemos reformular el problema como un desafío compartido. En lugar de tú contra mí, se plantea como nosotros contra el problema. Es decir, esto se basa en una externalización del problema que se entiende como el problema es el problema, por redundante que suene, pero el problema no somos ni tú ni yo, sino más bien cómo lo estamos tomando. Uno de los ejemplos es preguntar cómo podemos organizarnos mejor para que todos se sientan escuchados. También podemos optar por la búsqueda de intereses comunes, identificar lo que ambas partes desean en el fondo, seguridad, respeto, tiempo de calidad, etc. Esto permite construir soluciones que respondan a necesidades netamente compartidas. Otra estrategia es la tormenta de ideas colaborativa. Cada miembro propone posibles soluciones sin juzgar las del otro y luego se evalúan justas las opciones más viables y justas para todos. Y también tenemos los acuerdos explícitos y revisables. Una vez alcanzado un consenso, una resolución, algo que de alguna u otra manera nos facilite la resolución de un problema, lo establecemos en un acuerdo claro. Vamos a hacer esto. Vamos a poner en práctica esto. Y se puede revisar con el tiempo para adaptarlo si llega a ser necesario. Y vamos a finalizar con la conclusión de este webinar en torno a lo que hemos ido revisando. Escucharse con empatía y expresarse con respeto transforma el hogar en un espacio emocionalmente seguro. Estar presente, validar emociones y responder conscientemente reduce conflictos y mejora la convivencia. La asertividad permite poner límites y expresar necesidades sin agredir ni ceder en exceso. Y al abordar los conflictos con regulación emocional y estrategias colaborativas, se fortalece la comprensión y la resiliencia familiar. Acá le damos por finalizado lo que fue este webinar. Acá tenemos un código QR por si las personas presentes quieren dejar su opinión, compartir en torno a lo que ha sido este webinar del día de hoy, por si lo quieren escanear, que su opinión es muy importante para nosotros. Así que gracias por la participación de todos.
Y acá tenemos también los datos de Humana Consultores en el caso de que tengan alguna pregunta o algo por el estilo. Está el correo y está el número de WhatsApp. Y también está el canal de YouTube en donde pueden encontrar más presentaciones de este tipo, de distintas temáticas de salud mental y también de otros temas relacionados al bienestar integral, tales como nutrición, kinesiología. Ujú. Todos estos temas también los pueden encontrar en el canal de YouTube.